Calificación material directa, posiblemente uno de los nombres que ponía el Tano y las tropas soviéticas a los esclavos que llevaron hacia Cúmulos en estas horas de la tarde de sábado. Quiero hablar en breves palabras hacia un cúmulo que había, que ya no está, que hace pocas horas dejó de ser, donde no había descanso, donde no había alimento, donde aparecieron por estrategias de calificación material directa y trabajaron y trabajaron y trabajaron y no se resistieron en las últimas horas a el juicio inminente que estaba sobre aquel lugar por la calidad de malditos los esclavistas que los tenían 24 horas, unos individuos que no caben palabras poder graficar haber caído en esas garras. Era un tratado de derecho civil internacional en 1940 que calificaba específicamente y materialmente al domicilio de una persona física como el lugar de la residencia habitual. Estas personas que se fueron hacia ese lugar y han fallecido en juicio tenían residencia. No es la primera vez que un planeta que se va en juicio, o un cúmulo o una estrella, llega posteriormente a tu casa. Tampoco casualidad de que haya tanta guerra solamente a una casa y una casa tomada. Estas personas habrían en algún momento estado bajo estructuras del derecho civil. No obstante, a falta de tales elementos, el tratado proporcionaba definiciones subsidiarias, como el artículo 5, que seguían principios de necesidad y unidad del domicilio basados en el artículo 6. Dos palabras claves para entender por qué es que perdimos allí arriba en Cúmulos individuos que posiblemente tenían procesos. Estas mafias de textiles, falsos textiles no son texto, captan la necesidad y les crean una unidad laboral, y en esa unidad laboral encontramos los títulos muertos de Argentos de Azurro, donde se hacían pasar por una identidad real nacional y perdían el domicilio. Encontramos en la ley que ya había estructura en base a estas manías de perder civiles que tienen el sincero deseo de trabajar y recibir el sueldo como fruto de la energía y el esfuerzo bajo estructuras honorables y seguras. Lo había leído una vez que si una persona domiciliada en el extranjero abandonaba el domicilio sin anuncio de volver a él, y en el domicilio de origen, según el artículo 96, y si ha sugerido una plausible distinción, si la persona que abandona su domicilio extranjero se propone tener una situación ambulante, debería considerársela domiciliada en su residencia, según el artículo 90, inciso 5, pero si se hallara en un viaje con ánimo de constituir un nuevo domicilio en otro lugar, debería prevalecer el último domicilio. Esto se define fundado en principio según el cual no se pierde el domicilio mientras no se constituye uno nuevo. Estas personas fueron a ser explotadas en un cúmulo. De allí trabajaban para que llegue un circuito de carne y antropofagia. Vendían acá la ropa, pero esa ropa que vendían hacían inteligencia evidentemente y los hacían caer en tumultos y después en cúmulos. Iban de diferentes maneras, de naves extraterrestres, aviones. No perdieron el domicilio, no fueron a deambular, no constituyeron uno nuevo. Para los escribanos que están haciendo
un análisis de quienes posiblemente se fueron como últimos esclavos, tengo entendido, no soy de expropiar o invadir casas, de que ellos estarían pidiendo de que el soberano tenga tales propiedades en base a todo lo que ha sucedido. ¿Cómo no caer en estas trampas? ¿Cómo no ser parte de propósitos totalmente ajenos al suelo natural, seguro, y a los circuitos que Elohim va mejorando cada instante en nuestra atmósfera y estratosfera? El caso de José es el mejor caso para poder analizar una breve biografía de José. Es bueno refrescar en nuestra mente, entendiendo que es una biografía ya extrabíblica, es una biografía que pertenece a Egipto, que Egipto siempre ha reconocido y que las cárceles han tomado la historia de José, tanto así de que se logra teológicamente eh, poner el relato de la biografía bíblicamente de José y todo lo que pasó en un escalofón de extra bíblico, pero esos principios extra bíblicos se transforman inmediatamente en principios de nación. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario ser profesional de la Biblia, de las Sagradas Escrituras y de teología, sino que es necesario entender quién era este faraón para de esa manera poner en práctica con los pies en la tierra lo que vivimos e intentar no caer en las redes de los textiles como una de las tantas mafias universales que nos deja un sabor amargo en lo que concierne a industria y sociedad. La prosperidad de José es un buen ejemplo bíblico de fe y resiliencia. El término resiliencia en este artículo se refiere a un trago amargo. Ese trago amargo es una tristeza por tener que vivir situaciones donde uno no merece vivir esas situaciones. Elohim, Jesús, los ángeles del tercer cielo y todos aquellos leales que esperaban la providencia intentaron que el camino educativo sea perfecto. Los últimos estudios muestran de que los amalecitas fueron los que me hicieron repetir un año, bajaron la dieta en mi hogar, se metieron de una manera estratégica a nivel vincular y tuve que hasta decidir perder el año. Perdí segundo año en el Joaquín B. González. Y una resiliencia a lo largo de toda mi carrera secundaria y universitaria de posgrado, donde algo había pasado fuera de lo común, fuera del propósito que tenía el cielo. Eso le pasó en algún momento a José, entendiendo como que la fortaleza de él como ser humano para soportar y salir adelante en los contextos de la crisis de la vida resultaban al final en balance positivo en lo que respecta a la biografía de José. La crisis de José comenzó muy temprano con la preferencia de su padre Jacob y la enemistad de sus hermanos provocados por la envidia y los celos. La persecución y la mala voluntad de sus hermanos no se hacían esperar, al ser José el hijo de la mujer que más amaba a Jacob y por haberle nacido en su vejez. Aparte de la preferencia de su padre por José, este agregó a la cuenta sus sueños de grandeza y de salvador de la familia. Todo terminó en desprecio y fue vendido como esclavo, que fue lo que sucedió a estos últimos habitantes en un cúmulo, donde estos individuos de Rotus en el mundo y de Dragón, ubicados en diferentes lugares de América, intentan con los amalecitas de que haya dos vías, o esclavo o vacío. El vacío es aquel que después hacen uno igual a uno y toman la cabeza y viven como Pablo Sebastián Brachetti e inclusive con máquinas que tienen la fisionomía de Pablo Brachetti. Cuando se resisten a este camino, hay otro camino que es el del esclavismo,
hasta 23 horas por día. Nos mataban trabajando para comerlos más rápido. No podemos ser parte de el horror que existe en el contexto del universo y del mundo, sino que debemos inspirarnos en estas biografías como José, que lo vendieron, aunque tuvieron envidia los hermanos, aunque tuvo persecución, aunque todo era mala voluntad para con él, aunque fue vendido como esclavo, despreciado, desterrado, vendido, y para cómo en un país extranjero, se torna en siervo de Potifar y las cosas comenzaron a mejorar, porque hacía su trabajo con buena actitud, respeto y diligencia. Se vio reconocido y recompensado por su jefe, quien lo puso como administrador de la casa, pero surgió la crisis cuando fue calumniado por la esposa de Potifar y acusado de acoso sexual, y terminó en un tiempo en la cárcel. Ya preso, en su empeño de cuidar los presos, hizo su trabajo con buena actitud, respeto y diligencia, de manera que el jefe de la cárcel ya no necesitaba ni siquiera llamar la atención. Fue un breve tiempo que vivió, entró y salió, dirían algunos. Inmediatamente empezó a desarrollar la virtud integral de un verdadero teólogo. Descifró los sueños del panadero y del copero, pero este último se volvió de él cuando fue restituido en su puesto. Sin embargo, luego de la cárcel llegó la superación de la crisis, interpretó el sueño del faraón y fue nombrado gobernador de Egipto. La ruta de José desde su crisis hasta la superación y prosperidad está marcada por la fe mostrada en el texto con frases tales como: pero el Señor estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero, y el Señor lo hacía prosperar en todas sus empresas. Dios bendijo la casa del egipcio a causa de José. Cuando la mujer de Potifar acosó sexualmente a José, él argumentó su respuesta negativa con su fe. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? En la tercera guerra mundial que dieron inicio en el 99 y ratificaron en el 2001, lo primero que hice en mi cuenta de Facebook fue poner un gráfico, una foto donde José está escapando de la Potifera. No, nunca me imaginé tener que sufrir la infidelidad o la deslealtad de manera coercitiva por propósitos ajenos a la integridad teológica, que es cuando poderes federales imponen o este camino o este camino, y hay que enfrentarlos sin armas, entendiendo que quieren que uno sea o esclavo o que trance sexualmente con todo tipo de maniobras que no tienen que ver con la habitabilidad y la paz. Triunfó José, y no solamente pensaba en él como alguien íntegro, sino también decía: ¿cómo voy a estar desarrollando gran maldad? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a herir a Dios en lo que es estructural y algo básico para poder convivir en paz? La resiliencia de José tiene un fundamento evidente en su fe y su fidelidad a Dios. En respuesta a ello, Dios trajo su prosperidad. Tal prosperidad consistía en su presencia, en bendecir lo que él hacía con las manos, y hallaba gracia ante los demás. José aportó una buena actitud, su trabajo fue diligente y responsable, y la mano de Dios estuvo sobre él a lo largo de todos los años, recordado como uno de los mejores faraones que haya tenido la historia de Egipto, que llega a ser un referente en el mundo para todos aquellos que portan nombre José, Joseph, y como este barrio que les cuesta muchísimo por todo lo que hacen las cárceles y los invasores universales y organizados en el mundo. Incentivo que puedan ser fuertes para poder no ser de ninguna de esas dos líneas y mantenerse prósperos, avanzar en lo que respecta a resiliencias psicológicas, y de esa manera ni imaginar ir a trabajarnos a algún lugar del universo, ya que tenemos realmente un mundo precioso, gobernado y que es
propiedad netamente del Shaddai, de Amasías, de Elohim, que hace las cosas de manera perfecta en lo que concierne a reformas y nuevos cambios con la vida. Que tenga buen día.